por favor cuídenme y me aseguraré de agradecerles más tarde. Cuando regresamos de compras, nuestra nieta ensangrentada estaba agachada frente a la puerta esperando que regresáramos. Mi esposo y yo corrimos hacia nuestros nietos para ver qué pasaba. Pero mi esposo no la dejes entrar a tu casa y empuja a la nieta lejos. La nieta está atónita. ¿Cómo pasó esto? No tuve más remedio que pararme frente a mi nieta ensangrentada y mi esposo que temblaba de ira. Dirijo un licorería ancestral con mi esposo que es 2 años mayor. La tienda está ocupada y no hay días libres, pero vivimos tranquilos apoyándonos unos a otros. Tenemos un hijo que pudo estudiar y hacer ejercicio bien desde niño, siempre lo logró. Las mejores calificaciones en la escuela primaria y secundaria e ingresó a la mejor escuela preparatoria de la zona. En la escuela secundaria mientras lograba altos resultados aquí también ganó el torneo del club de tenis al que pertenecía. Ingresó a la universidad por recomendación. Pertenecía a un club de tenis y participaba activamente en actividades voluntarias. Parece que esa actitud fue muy evaluada y cuando estaba buscando trabajo recibí una oferta de trabajo de algunas empresas que cotizan en bolsa antes que nadie. Para ser honesto, quería que eventualmente se hiciera cargo de la licorería, pero aparentemente mi hijo no tiene intención de hacerlo, aunque me sentí un poco decepcionado. Mi hijo empezó a vivir solo en un apartamento cerca de la empresa en cuanto consiguió trabajo, aunque no estaba muy lejos de nuestra casa. Dijo que yo tenía que valerme por mi cuenta porque me había convertido en miembro de la sociedad y me fui sin embargo, después de escuchar que estaba ocupado con el trabajo y no podía cocinar solo, le dije que podía volver a casa en cualquier momento durante mi primer año. Regresaba a casa casi todos los días y estaba feliz de que la comida hecha por mí fuera la más delicioso, pero a medida que pasó el segundo y tercer año parecía estar cada vez más ocupado y la cantidad de veces que regresaba a casa disminuyó. Lo contacté varias veces porque me preocupaba si estaba comiendo adecuadamente, pero comenzó a responder irritado porque estaba ocupado. En este momento, incluso cuando regresa a casa de vez en cuando, pasa mucho tiempo frente a su computadora y rara vez habla, no trabaja demasiado. Un día, pasaron varios años a pesar de que sentí que se estaba formando una ruptura entre mi hijo y yo, pero no podía interferir con mi trabajo. De repente mi hijo llegó a casa con una mujer joven. La mujer todavía tenía una cara infantil y parecía un poco mayor que mi hijo. La mujer estaba detrás mi hijo y se niega a hacer contacto visual con nosotros sintiéndose incómodo por la actitud de la mujer. Un poco para mi sorpresa él ya se había inscrito y ella ya estaba embarazada. Yo estaba confundida pero aún así estaba feliz de pensar que tendríamos nietos. Además los felicitamos a los dos pensando que la brecha entre ellos y su hijo que habíamos sentido por los últimos años podrían ser abordados por nuestros nietos por nacer. Al final la mujer no dijo una palabra, pero secretamente esperaba que si se convertía en madre, su hijo y la actitud de la mujer cambiarían. Al año siguiente, nacería una niña sana. Quien tuvo la peor impresión cuando la conocí empezó a pedirme varios consejos a través de su nieta y aunque todavía era una mujer que no hablaba mucho pude sentir que se esforzaba por ser madre y mi impresión de ella cambió considerablemente. Mi hijo y su esposa aparentemente se mudaron más cerca de nuestra casa y han regresado con frecuencia y la casa ha estado muy animada desde el nacimiento de nuestra nieta. A veces dejaban a mi nieta y salían juntos, pero yo estaba bastante feliz de eso. Pude hacer eso porque tuvimos una buena relación. Unos años más tarde, cuando mi nieta comenzó el jardín de infantes, le encargaron recogerla todos los días. Tiempo ama de casa así que no creo que no tenga tiempo para recogerla. ¿Qué está haciendo? Nosotros tampoco tenemos tiempo. Tuvimos que dejar nuestros trabajos en la licorería para recogerlos y no pudimos salir de nuestra nietos en una tienda con muchas botellas de licor pesadas cuando llegaron a casa, así que nos costó mucho aceptar cuidar a nuestros nietos. Para recoger a nuestra nieta encima tengo que darle la cena a mis nietos y darles un baño. Había días que ella venía a recogerme cuando ya era hora de que mi nieta se fuera a dormir y había muchos días que yo me quedaría como estaba. Siento pena por mi nieta y trato de hablar con mi hijo y su esposa pero ninguno de los dos intenta llevarse bien. Ella simplemente le gustas. ¿Qué pasa? Como dijo mi hijo no pudimos decirlo fuertemente porque nuestra nieta nos tenía mucho cariño. Cuando mi nieta iba a la escuela primaria la carga finalmente disminuyó como siempre. Cuando volvió a casa de la escuela primaria no era el apartamento donde vivía con mi hijo y su esposa pero ya estaba completamente acostumbrado. Fue un día en que el fin de año se acercaba y las vacaciones de Año Nuevo son la época más ocupada del año para las licorerías. Mi hijo, que creció en una licorería,
debería ser plenamente consciente de esto, pero cuando pensé que de repente me llamó, me dijo. Colgué el teléfono porque ya estaba decidido. Después de eso volví a llamar varias veces pero no pude comunicarme, no me lo esperaba, pero en la madrugada del 30 de diciembre realmente vinieron mi hijo y su esposa con mi nieta. El intercomunicador sonó varias veces y escuchamos la voz que nos llamaba a la puerta. Mi hijo probablemente está dejando que su nieta lo haga para que podamos abrir la puerta. Sentí pena por mi nieta, que fue traída temprano en la mañana en medio del invierno, así que no tuvimos más remedio que abrir la puerta. Mi hijo empujó a mi nieta con una mochila grande hacia nosotros y se fue a algún lugar con su esposa. Le pregunté a mi nieta a dónde iban sus padres, pero ella simplemente sacudió la cabeza y dijo que no lo sabía. Mi nieta ahora está en la escuela primaria. Todavía no puede hacer todo lo que la rodea por sí sola. Entre horas ocupadas, cuando yo me habría olvidado incluso de comer nuestras propias comidas. Cuidé a mis nietos, como comer y bañarme. La nieta estaba prestando atención. Para nosotros jugando solos haciendo la tarea y pasando el tiempo tranquilamente. Es una lástima que sean vacaciones de invierno, la tienda está cerrada solo el día de Año Nuevo, así que jugué con mi nieta en Karuda Isoku. Mi nieta parece disfrutar jugando conmigo, pero lo siento. En sus manos arrastrando una maleta grande. Fue divertido. Estábamos en Hawái. Ante las palabras de mi hijo no pude evitar exclamar: ¿A qué te refieres con ustedes se fueron de viaje? Le pregunté inquisitivamente y él asintió sin dudarlo. Pude. Reservé un hotel popular mediante la conexión de mi amigo, así que no tengo más remedio que ir. Mi hijo y su esposa hablan de lo fantástico que era el hotel, pero no lo escucho en absoluto. Mi esposo, que había estado escuchando en silencio, debe haber llegado al límite de su paciencia y cuando interrumpió a mi hijo y su esposa comenzó a hablar en voz baja. Por la licorería. Además siento pena por ella cuando la dejan sola en sus días libres. Mi hijo se molesta inmediatamente por las palabras de mi esposo y grita: no creo que haya clientes en una licorería tan pobre. De todos modos es solo derecho a estar tratando con mis nietos. Cuando terminó de decir eso gritó el nombre de su nieta en voz alta. La nieta, que estaba en otra habitación, inmediatamente salió con su equipaje. Mi nuera, que nos estaba mirando fijamente al lado de mi hijo, agarró la mano de su nieta y lo sacó afuera. Oye, no terminamos de hablar. Mi esposo le da la espalda y retiene a mi hijo, pero mi hijo se va rápidamente como siguiendo a su esposa. Mi hijo y su esposa se alejaron rápidamente sin mirar atrás. Solo mi nieta mirónos. Volvió a mirar y agitó su manita, pero su espalda se encogió gradualmente y no pudimos dejar de verla desde ese día. Sobre mi nieta, así que decidí visitar el departamento donde viven. Un mes después mi esposo se sentía solo porque no podía ver a nuestra nieta, pero parecía estar enojado con nuestro hijo, así que yo fui la única que se dirigió al departamento. Sin embargo, no importa cuánto presioné el intercomunicador, nadie respondió, nadie allí. Aún así, no podía rendirme, así que me quedé en la puerta por un tiempo y luego una pareja que vivía al lado llegó a casa después de un rápido adiós a mí en la puerta. El de mala gana me dijo que los tres se habían mudado. Sorprendido inmediatamente llamé al celular de mi hijo. Mi hijo no contestó el teléfono, probablemente porque ya era hora de trabajar. Traté de llamar a su esposa pero ella tampoco contestó. Nunca pensé se mudarían sin avisarnos. Si están molestos por lo que pasó la última vez, me disculparé y quiero tener una conversación adecuada. Dejé un mensaje en el contestador automático de mi hijo pero no recibí una llamada de mi hijo. De mirar la entrada de la tienda cuando ya era hora de que mi nieta regresara a casa. De todos modos, pasé mis días esperando que mi nieta estuviera bien. Algún día fui de compras con mi esposo en el feriado habitual de la tienda. Mi esposo estaba preocupado por mi estar deprimido después de no poder ver a mi nieta, así que mi esposo me trae: te conseguiré lo que quieras. Mientras agradezco la amabilidad de mi esposo, quien en broma dijo tal cosa. Disfruté comprando por primera vez en mucho tiempo. Le pedí a mi esposo que me consiguiera un vestido elegante y después de que mi esposo consiguió una camisa nueva, tomé té en una cafetería y luego me fui a casa. Luego vi a alguien sentado frente a la tienda. Ella estaba boca abajo, pero